Vamos a leer el cántico de Débora y Barak en Jueces capítulo 5. No voy a hacer una exposición exhaustiva, pero vamos a revisar como un panorama de qué fue lo que sucedió en este juzgado de Débora y pedir al Señor su bendición para la enseñanza. Leemos en el libro de los Jueces capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán. Entre Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber, Ceneo.
Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Vamos a orar. Dios Padre bendito, te suplicamos que nos bendigas con la iluminación de tu Espíritu Santo. Una vez que hemos leído tu santa palabra, necesitamos entendimiento y necesitamos que tu Espíritu Santo, una vez entendido el mensaje de tu palabra, lo aplique a nuestras almas. Pido, Señor, por mis hermanas, por todas las que escuchen este mensaje o lleguen a escucharlo, sea tu bendición sobre ellas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, este es un cántico muy antiguo. Según dicen los estudiosos, es de los fragmentos más antiguos que hay también del Antiguo Testamento, este cántico de Débora. Para poder sacar una enseñanza de lo que hemos leído, es necesario que yo les recuerde, si lo han leído o si no, que les cuente un poco cuál era la situación en Israel en esta época. Estamos hablando de la época de los jueces. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, pasaron 40 años en el desierto por su pecado vagando y eventualmente llegan y cruzan el Jordán. El que les hace heredar la tierra es Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, y comienzan a conquistar todos los territorios de 7 naciones. Se le llama la tierra de Canaán, pero eran 7 naciones diferentes que ellos iban a conquistar. Y todas las tribus fueron conquistando. 2 de ellas se quedaron de un lado del Jordán y los demás así. Bueno, ya conquistaron, pero después murió Josué y la generación de Josué. Y el pueblo de Dios comenzó a hacer las cosas a su propia manera. Y una frase que se usa en todo el libro del Jueces es esta: en aquella época o en aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así era como vivían. Pero entonces, en ese desviarse ellos del camino de Dios y de la ley de Dios, venía castigo de parte de Dios. Y esas naciones vecinas, o algunas que ellos no conquistaron plenamente porque ellos no obedecieron como Dios les había dicho de exterminar, sino que muchas veces dejaron a aquellos y vivieron entre ellos. Esos se fortalecían y entonces comenzaban a oprimir a Israel. Y todo el libro de los jueces es una repetición de Israel cayendo en pecado, Dios castigándolos, enviando a otra nación que los esclavizaba, y eventualmente Dios levantando un juez que dirigiera al pueblo hacia la ley de Dios otra vez, y mientras el juez gobernaba, las cosas iban bien. Esto es repetitivo. La nación de Israel había estado
Esto está en el capítulo 3, bajo Otoniel y bajo Ahot, dos otros jueces. Y terminó diciendo la escritura en el capítulo 3, en el versículo 30, que la tierra reposó 80 años. Había grandes periodos en los que había paz, pero eventualmente volvían a pecar. Entonces, después de ese último rey, vinieron 20 años de sufrimiento por causa de su pecado. En esa situación estaban. Y esta Débora se levanta en una situación muy particular en Israel. Tienen 20 años de estar sufriendo opresión de los cananeos, específicamente de la nación que Dios les había dicho, ustedes tienen que ir y dominarlos. Ahora estaban siendo dominados por los cananeos. Esto era algo triste y vergonzoso. Y no sé si pudieron poner atención a algunas frases del cántico, pero habla de que había tanto temor ya en Israel que no se podía andar por las calles principales, la gente buscaba calles alternas. Así estaba la seguridad en Israel, temían a los cananitas, a los cananeos. Y entonces estaban en un estado de tremenda vergüenza. La nación a la que Dios les mandó a conquistar, ahora los estaba dominando a ellos. En el capítulo 4, lo mismo que se dice en este cántico, en forma de prosa se relata en el capítulo 4. Y en el versículo 6, Débora le había dicho a este hombre Barak, dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta gente en el monte de Tabor, etcétera? Vamos a empezar por esta frase, ¿no te ha mandado Jehová? Nosotros debemos estar bien claros en cuando Dios manda algo y obedecerle. Esta mujer que Dios levanta, que era profetisa y juez en Israel, le dice a este hombre y lo confronta, ¿no es Dios el que te manda a hacerlo? No soy yo, es Dios el que te manda a hacerlo. Y esa frase va a ser muy importante en toda nuestra enseñanza. ¿No es Dios el que le manda a usted a hacer? ¿Se atreverá usted a desobedecerle? Como les digo, el tema es precioso y muy amplio. No puedo exponerlo exhaustivamente, pero por lo menos las puedo incitar a quedar con ganas de volver a leerlo y de repasar algunas de esas enseñanzas. El nombre Débora significa abeja de miel. No cualquier abeja, sino esa que da miel. Y ustedes saben que es muy frecuente en las Sagradas Escrituras que los nombres asignados a las personas es por una razón. ¿Cómo es una abeja? Casi siempre la dan como ejemplo de laboriosidad, ¿verdad? Una abeja no para de hacer lo que tiene que hacer. Trabajadoras. De hecho, están divididas, dicen, en el panal, y unas son cargadas de unas cosas y otras de otras, pero es actividad, como una abeja Débora, una mujer que tenía muchas ocupaciones. Y en este contexto, solo tratemos de imaginar, yo sé que es difícil, pero tratemos de imaginar que fuéramos nosotros, que fueran ustedes, hermanas, las que están viviendo en Israel en aquella época, oprimidos por un pueblo extranjero, pero que los tiene a ustedes atemorizados y oprimidos. Se puede dar una actitud cuando nos vemos así, atemorizados, oprimidos, que las cosas están muy mal, un sentimiento de fatalismo. Imagínense a la mayoría de las mujeres en Israel diciendo, ¿y qué vamos a hacer? Si así es, tenemos 20 años de que esto está así y seguro esto nunca va a cambiar. Y lo que hacían era alzar sus hombros y decir, sí, qué pena, ¿qué se podrá hacer? No hay nada que se pueda hacer. Pero esta mujer no se queda en esa condición fatalista pensando que nada se puede hacer,
sino que ella cree que sí se puede hacer algo. La Biblia la describe como Débora, mujer de Lapidot. Algunos, entre ellos Matthew Henry, creen que incluso Lapidot no puede que no haya sido su esposo, porque esa palabra Lapidot no era un nombre frecuente para un hombre. Según los estudiosos del hebreo, en la terminación de esa palabra como que no encaja. Yo de esto no les puedo asegurar, pero lo que sí me interesó es saber el significado de Lapidot. Lapidot significa lámpara. Así que sea que fuera su esposo o sea que fuera el lugar donde ella vivía, ella era Débora de Lapidot, una lámpara. Mis estimadas hermanas, yo ruego a Dios que cada una de ustedes, Dios la haga una mujer como Débora en su laboriosidad y que tengan una lámpara encendida, que alumbren a los que le rodean. Y esto fue lo que esta mujer hizo. En todo este relato, bueno, para continuarles, entonces tenemos un pueblo oprimido, pero oprimido como nosotros no sabemos cómo es esa clase de opresión. Ahí no había organizaciones de estados ni nada, ni había derechos humanos, no había nada. Nada más son el pueblo bajo el zapato de otro pueblo y ya. Que le roban sus cosechas, que le pueden robar sus hijos, sus hijas. Todo era así. De hecho, una de las razones por las cuales pueden leer en el capítulo 4, tenían tanto temor es que los cananeos tenían muchos carros errados. Eso significa ellos estaban preparados para la guerra e Israel no. Y todo eso tiene un significado, mis estimadas. Todo tiene un significado para nosotros. Porque sabemos que Israel, el pueblo de Dios, es tipo de la iglesia de Cristo, es el pueblo de Dios. Se levanta entonces esta mujer que era profetisa y juez en Israel. Profetisa significa que ella recibía palabra de Dios. Este ministerio existía así, tanto en el Antiguo Testamento como en la era apostólica. Había mujeres que tenían este don de recibir palabra directamente de Dios. Así que no negamos lo que la Escritura dice. Ahora entendemos que tal don no opera en nuestros días porque tenemos ya toda la palabra de Dios y todo lo necesario que Dios tenía que decirnos está en el libro suyo. Pero entonces a esta mujer acudían como para consejo, como para determinar, porque ella entonces al ser juez, conocedora de la ley de Dios para saber qué procede a hacer aquí. Hay una desaveniencia entre algunos. Eso es lo que hacía un juez, ir y aplicar la ley de Dios en tal o cual caso. Este cántico nos habla de tres madres, y ahí es donde voy a concentrar mi enseñanza, que es breve, no crean que es un sermón entero. Hay tres, o por lo menos tres mujeres que se describen, de las cuales sabemos que dos son madres. Una es Débora, porque ella se describe así, no sabemos si era que de verdad tenía hijos o era figurativamente que ella dice, me levanté yo, madre en Israel. No sabemos si la intención es decir, me levanté como una madre, o porque era una de las madres. Y después vamos a ver la otra madre que aparece ahí, la de Sísera, y vamos a ver ¿qué enseñanza hay aquí? Vean, esa frase, cuando dice, me levanté madre en Israel, ese es el versículo 7, dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. La situación es terrible. No es solo que es problemas económicos terribles, no es solo la falta de seguridad de la que ahí habla el cántico, de que tenían las personas que buscar escondrijos y otros lugares alternos porque no se podía andar por las calles real, digamos, sino la situación espiritual, que era lo más grave de todo.
El pueblo de Dios entregado a los ídolos. Ustedes, mis estimadas, y yo, vivimos en una época en que el llamado pueblo de Dios, los cristianos, se están postrando ante los ídolos de esta época. Muchos hay. Mencionemos algunos. Sobre cuáles o ante cuáles ídolos se está postrando el pueblo de Dios o el llamado pueblo de Dios cristiano evangélico. El materialismo es un Dios. ¿Cómo sabe uno si algo es un Dios? Porque vamos a decir varios, pero ¿cómo sé yo si se me ha convertido en un Dios, si estoy idolatrando? Revise cuánto tiempo, cuántas energías y cuántos recursos dedica usted a aquello y compárelo con cuánto tiempo, cuántas energías y cuántos recursos está usted dispuesta a dedicar a las cosas de Dios y a servir a Dios. Y recuerden que para nosotros servir a Dios no es, como algunos piensan, hacer algo aquí al frente, alguna cosa visible en la iglesia. No, es hacer aquello para lo que Dios te diseñó. Y qué tremendo es esto, porque ser madre hoy en día parece que ya perdió el gusto. No hay, mis estimadas, yo sé que a veces Dios lo niega, en su soberanía alguien desea ser madre y no puede. Dios es soberano, nada más nos queda confiar en su sabiduría. A veces lo niega, como tenemos ejemplos en la Biblia, que la misma Sara fue estéril mucho tiempo, la mamá de Juan el Bautista, otros casos de Sansón, por mucho tiempo fueron estériles hasta que Dios les concedió. Pero el asunto es que ser madre, ustedes tienen que dar la diferencia en esta sociedad impía, para los cuales, pobrecita usted si escogió ser madre, cuando es la tarea más bella, el servicio al Señor más bello, siendo usted una madre responsable, una madre que educa y cría en el Señor a sus hijos y que los disciplina en el temor del Señor, junto con su esposo si él es cristiano. Pero vean, se levanta esta y vean lo interesante, ella no se levanta usurpando un rol que no le corresponde. Ella no dice yo me levanté y ahora yo soy el sacerdote aquí. Porque recuerden que hay cosas que son según el rol que Dios asignó. Nunca veremos en la Escritura a una mujer realizando función sacerdotal. Eso no, porque fue designado solo a varones, pero no a cualquier varón, a los descendientes de Aarón. Así que ustedes, que espero que estén bien entrenadas en responder cuando la gente nos critica, porque ustedes son los que dicen que no pueden haber mujeres pastoras. ¿Cómo respondemos? No puede haber mujeres pastoras, pero tampoco cualquier hombre puede ser pastor. Tiene que ser unos que tengan las calificaciones que Dios ha dicho. Y en este contexto, vemos a ella asumir su rol. Se levanta como, no como padre, no como sacerdote. Se levanta como lo que Dios le había dado más específicamente y que ella estaba valorando como una madre en Israel. Pues ustedes deben levantarse hoy en día, en este siglo, en este país donde el feminismo está metiéndose fuertemente y las mujeres piensan que es una barbaridad tener que cuidar de sus hijos. Pobrecita. Ustedes, ahora, si usted lo ve así, entonces hay algo en su corazón que debe ser arreglado. Pero el testimonio se da de esas madres que disfrutan ser madres, que disfrutan a sus hijos, que están dispuestas y que no se quejan por ser madres. Vivimos en esa terrible época en la que la gente ve a los hijos como un terrible estorbo. Es que dan mucho problema. Disfruten, mis hermanas, a sus hijos, hasta disfrútenlos y ejerzan el servicio a Cristo
Se levantan ustedes como lo que Dios las puso a hacer, las que son madres, y las que no, preparándose por si el Señor les concede algún día ser madres. Recuerden que también hay una manera en la que hermanas que ya no tienen hijos o que tal vez nunca tuvieron, pueden ser madres para otra. Y tienen que levantarse también como aquellas que tienen su lámpara encendida en este mundo, un mundo impío. ¿Qué quiere la mujer moderna? Tiempo para sí mismo, dinero para gastar en sí misma. Entonces, su Dios es el materialismo, las cosas de esta vida. Y ustedes van a tener que revisar cuánto están dedicando a esas cosas diversas que les gusten, para no caer en eso, porque Israel estaba sumido en la idolatría, y ahí lo dijo de esa manera, cuando escogían nuevos dioses. Y entonces había una guerra que pelear. Ok, tenemos invasores que han invadido a Israel, nosotros tenemos invasores que han invadido a la iglesia de Cristo con sus falsedades y su manera mundana de vivir. Y hay una guerra que pelear, y los hombres cobardes no están dando la guerra. Nadie sale a defender. Tiene que levantarse una mujer a decirle a un hombre: Dios te manda a hacerlo. Y él, no, es tremenda esta historia, porque estaba tan atemorizado, pobrecito, pero él le dice: si usted no va conmigo, yo no voy a esa guerra. Él representa cómo estaba Israel en ese tiempo. Ustedes deben ser las impulsadoras de sus esposos eventualmente. Y si los ven que ellos no están haciendo lo que Dios les manda, pregúntele: ¿no te ha mandado Jehová? ¿Cómo es eso que a veces hacemos devocional, a veces no? ¿No te lo ha mandado Jehová? ¿Cómo es eso que a veces disciplinas a los niños, a veces no, que los vas a confundir? ¿No te lo ha mandado Jehová? Deben de hablar así, con respeto, sí, a sus varios, pero deben confrontarle si ellos son creyentes. Estaba ella y dice: mi corazón es para vosotros, es con nosotros, no podemos ser indiferentes a lo que está pasando, mucho menos en sus familias, ni en la iglesia a la que ustedes pertenecen, pero tampoco en nuestro alrededor, en nuestro país. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando. Se rechazan los roles. Bueno, el asunto es que ella le dice: bueno, está bien, yo voy con usted, pero ¿sabe qué va a pasar? La victoria va a darla Dios por una mujer. Y no crean que está hablando de ella. Ella está profetizando lo que va a suceder. Porque después que vienen, el cántico habla de una manera muy particular, milagrosa, en la que Dios les dio para ganar la guerra. Porque ellos no tenían chance. Hablando militarmente, no podían ganar, pero Dios peleó por ellos. Ahí dice que fue como si cayeran las estrellas del cielo, que vino agua. Dios hizo algo y fueron vencidos. Y el capitán del ejército, o el general, que se llamaba Sísara, comienza a huir. Esto debemos entenderlo. Antes las guerras se terminan cuando ya el general o el jefe se rinde o huye, se acabó el asunto. Y él comienza a huir. Y va y encuentra dentro de los ceneos. Los ceneos eran una gente no israelita, pero que vivía con los israelitas, de los cuales ahí dice que era la familia o los parientes del suegro de Moisés. Entonces, gente de Madián por ahí, que vivía entonces con los israelitas. Y esta mujer llamada Jael, en este caso no sé si el nombre nos vaya a servir o no, porque no es que siempre, significa cabra montés. Entonces, Jael ve a Sísara correr y ella les llega a la tienda de él. Imaginémonos, vivían en tiendas, los extremos de las tiendas, como grandes tiendas de campaña, ¿verdad? Los extremos de las tiendas están clavados a la tierra con estacas.
Y una vez que ella, en lugar de darle agua, le da leche y él se duerme, esto es crudo, ella va, saca una estaca, esto no era así, no era un clavito, era una estaca, y va y se la clava en la cabeza. Eso no es típico que lo hiciera una mujer. Por el contexto podemos entender que Dios la hizo entender que le tocaba hacer tal cosa. Y eso era en aquella época una gran afrenta morir a manos de una mujer. Tanto que hay otra ocasión en el libro, en las guerras de los reyes, que una mujer tira desde una torre de un muro algo a un varón y le da por la cabeza, él cae, pero no muerto, y él le dice a su escudero, máteme porque no se diga que una mujer me mató. Así era el asunto. Entonces, hay una gran afrenta aquí. Dios entonces usa a esta mujer, Jael, y ella hace eso tan crudo, matar a una persona. Pero ella está demostrando en ese acto tan difícil, pienso que fue, de parte de quién está. Entonces ustedes tienen eventualmente que demostrar de parte de quién está usted. La gente quiere ser neutral y pensar que aquí yo no tomo partido. Sí, es que no estoy yo sé que en esa iglesia hay muchas cosas buenas, pero no estoy ni a favor ni en contra. No se puede. Jesucristo es o con él o contra él. Entonces en este momento esa mujer Jael se enfrenta a esta realidad. ¿Usted con quién está? ¿O con los israelitas, el pueblo de Dios, o está con los cananeos? Y es y es el momento de demostrarlo. Ahora, Dios no les manda a ustedes a atravesar a nadie con una estaca, pero lo que les manda es casi igual de difícil. Aquello que se levanta contra el Dios vivo, ustedes lo van a enfrentar. Y ustedes van a saber si en el nombre del Señor clavan la estaca para matar eso, lo que sea que las esté apartando de Dios, lo que sea afrenta a Dios y al pueblo de Dios. Mi estimada, coja esa estaca y en el nombre del Señor, aunque eso sea, despedace ese enemigo. De lo que estamos hablando es de que hay algo que deben hacer ustedes individualmente, asumiendo lo que Dios les manda a hacer. Ella tuvo convicción de que debía involucrarse a favor del pueblo de Dios, y a ustedes les tocará el momento de definirse. ¿Dónde están? Hay personas que les gusta esto de la reforma, ustedes saben. Somos de una iglesia reformada y la gente le gusta un poco. Le gusta un poco de cambio. Le gusta una iglesia que no sea tan como aquella. Pero es que estos se van tan a la Biblia, toda la Biblia. Sí, me gustaba un poco porque era un poco diferente de donde lo venimos, pero tan allá tampoco. Y eso es lo que la gente quiere. Poder encontrar una versión de cristianismo adaptado a cómo lo quiere usted el cristianismo. Usted quiere un cristianismo, tal vez usted viene de una iglesia donde había cosas no bíblicas y no le molestaba. Pero ahora usted quiere un cristianismo no tan mundano como el que venía, pero tampoco que le exija tanto a usted. Tampoco que le exija clavar ese pecado con su estaca. Y entonces hay áreas en las que usted escoge, no, en esto yo lo voy a hacer a mi manera. Estamos confrontados todos hoy, que debemos si vamos a seguir a Cristo es incondicionalmente, vamos a seguirlo. Y vamos a portarnos como que de verdad somos de Él. Bueno, hay mucho más que decir aquí, pero hay un reclamo, si ustedes pueden leer ahí. No todo el mundo fue a la guerra.
Se esperaba que fueran, algunos fueron, otros no. Y en el cántico ella les dice, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué no vinieron? ¿Por qué no se unieron? Hay otra madre que se menciona aquí y es la madre de Sísara. Lo primero que tenemos que entender es, nosotros no estamos llamados a ser insensibles. Esta era una mamá, a ella también le dolió que su hijo se muriera, que se lo mataran. ¿Entienden? Tenemos que entender las cosas como están escritas. Sin embargo, en las palabras que ella dice, se entiende qué clase de personas eran los cananeos. Cuando ella ve que su hijo tarda, y la doncella le responde las razones, oigan, ¿por qué tarda su carro? Las más avisadas le respondían, dice, el 30, no han hallado botín y lo están repartiendo, y oigan el botín, a cada uno una doncella o dos. Mis hermanas, esto es serio. ¿Saben que los pueblos cuando conquistaban estos cananeos, una costumbre era, cuando ellos llegaban a un pueblo y conquistaban, violaban a todas las mujeres? Eso era parte de la victoria. Y después, me quedo con esta otra, una o dos. Era simplemente botín. Así, tan cruel, tan horrible. No crean que nosotros vivimos en un mundo mejor que ese. Hay maldad, allá afuera hay maldad. Y no se valora la dignidad humana. Si hay madres que ni siquiera valoran al hijo que llevan en su vientre, ¿qué más se espera? Así que no creamos que qué bárbaros, qué horrible eso que leí. Se repartían a la mujer como si fuera cualquier cosa. Lo mismo sucede hoy en día, o similar. Así era la maldad. Nosotros no estamos hablando de una guerra en este sentido, estamos hablando de una guerra espiritual. Y yo quisiera ir terminando. Como ven, es muy amplio, no puedo decirles todo lo que el cántico dice, pero termino diciéndoles, mis estimadas, cuando los hombres son cobardes, como esos de Rubén, como esos de Aser, que no fueron, ustedes tienen una labor que hacer, para que les dé vergüenza a los hombres, no usurpando, tomando su lugar. Habrá veces que ustedes están en algún lugar y hay hermanos y ellos no toman el liderazgo de orar, y usted debería decirle, hermano, ore usted, hay un hombre aquí, porque no dice la escritura que ese es el orden, y puede haber hombres que no están asumiendo y ustedes van a indicarles. Habrá hombres que no están tomando su tiempo para instruir. Recuerden que primero los Corintios, capítulo 14, cuando dice, la mujer calla en la congregación, después explica que esa mujer, si tiene dudas, ¿qué debe hacer? Preguntarle a su esposo en su casa, lo cual indica que el esposo debería saber para poder explicarle a ella. Hay un reto, claro. Ustedes deben hacerlo con amor, con tacto, pero si ustedes ven hombres que no están asumiendo su rol, pidan al Señor la sabiduría y levántense e impúlselos así con estas palabras. ¿No te ha mandado Jehová? Recuerden entonces la vocación mejor de todas, ser madre. Guiar a esos hijos en la disciplina, amonestación del Señor. Y finalmente, nosotros también vivimos en una época como la de los jueces, que pareciera que no hay rey en Israel. Cada uno hacía, dice la Biblia, como bien le parecía. Pero mis hermanas, nosotros no estamos sin rey. Nuestro rey se llama Jesucristo. El Señor y Salvador nuestro es rey, y Él como rey gobierna. ¿Está usted sometiéndose a ese señorío?
Si usted llama a Jesús Señor y Salvador, usted le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usted no le impone, ni le exige, ni elige cuál de las cosas que Cristo le pide a usted va a hacer y cuáles no. Se trata de seguirlo en todas las áreas de su vida. Y hemos hablado hoy sobre todo de esto, de madre. Pero madre o no, de la mujer cristiana se espera algo. Como dice el apóstol, mujeres que profesan piedad. Esa es una mujer cristiana. Así las describe el apóstol. Mujeres que profesan piedad. Y las mujeres que profesan piedad tienen una manera de ser, tienen una manera de hablar, tienen una manera de comportarse, tienen una manera de vestir. Eso el mundo no lo quiere. Y el mundo quiere que todas nuestras muchachas y niñas hablen como ahora en el mundo hablan. Cuando yo era joven, y ustedes recuerdan algunas, había ciertas cosas que los hombres decían que las mujeres no. No está bien que los hombres las dijeran, pero al menos esperaba que las mujeres no hablaban así. Y ahora no, hablan igual de vulgar o peor. Tienen que enseñarle a sus niños y a sus niñas eso, que no hay permiso de Dios de que nosotros escojamos cuáles mandamientos. Él nos ha llamado a la santidad. Esta es nuestra lucha. Que se levantan falsos evangelios y falsos cristos que parecen llenar iglesias, pero no se ve fruto. Ustedes, como yo, estamos llamados a levantarnos y a decir, un solo camino, Jesús. Un solo camino a Dios, Jesús. Y ese Jesús transforma vidas. Y si no ha transformado su vida, debe hacer ese clamor sin el cual no hay salvación, ir a Jesús. Bien, probablemente muchas más cosas querría decirles y espero entonces en otra ocasión volver a ello. Pido al Señor que las bendiga. Si les quedó dudas de algo o si algo que dije no les aclaró, más bien les confundió, no teman de buscarme, estamos para servirles. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este momento que nos has dejado estar aquí meditando en tu palabra. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo aplique esta palabra a nuestras vidas para que nosotros también elevemos un cántico de victoria, como lo hizo Débora y como impulsó a hacerlo a Barak. Que nosotros no seamos de los que se quedaron en sus tiendas, sino que salgamos valientemente a la batalla. Haz de mis hermanas que aquí están, madres verdaderas en Israel, que celosamente guarden lo que tú les has mandado, que críen hijos para tu gloria, hombres y mujeres piadosos, temerosos de Dios. Perdona, Señor, nuestra mundanalidad. Perdona cuando nos hemos acercado peligrosamente a los límites del mundo. Oh Señor, danos victoria sobre todos los que se levantan contra ti y haz de mis hermanas valientes guerreras que puedan clavar la estaca sobre cualquier pecado que las aparte de ti. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén.